Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Seguimos desarrollando las 7 recomendaciones que debemos considerar para estar reordenando nuestra perseverancia en la doctrina de Cristo. Hoy vamos a tocar 2 puntos muy interesantes. El punto número 4, que hablaba sobre establezca su ruta de conversación con el Señor. Y el punto número 5, restablezca el altar personal, conyugal y familiar. Cuando hablamos de restablezca su ruta de conversación con el Señor, debemos nosotros de mantenernos firmes en buscar esos tiempos a solas con el Señor, en reflexionar en su palabra. Cuando nos habla de mantener esa ruta de observación en la palabra del Señor, es que no podemos estar nosotros, pues, coger nuestras Biblias y abrirlas al azar y poder tomar cualquier pasaje de la Biblia y considerar que de esta manera estamos desarrollando un devocional. Como bien sabemos, esa no es la forma correcta. Pero muchas veces intentamos tomar algunas posiciones, formas de hacerlas que no son correctas. El mantener, el sostener un estudio continuo de cada uno de los evangelios, de cada una de las cartas, poder ir estudiando cada uno de los libros que encontramos en la palabra del Señor, nos permitirá a nosotros ser constantes, perseverantes, mantenernos firmes en todo este proceso. Cuando nos habla de establecer una ruta de conversación, nos muestra que nosotros debemos de mantenernos muy bien relacionados con las Escrituras y ir estudiándola día a día y ser muy celoso en mantener esa perseverancia en el tiempo. La oración es trascendental para todo tiempo de estudio de la palabra. Como siempre hemos podido ver, debemos de tener esos tiempos a solas con el Señor antes de empezar a estudiar la palabra del Señor, y también una vez que hemos podido ver lo que el Señor nos ha mostrado, también nuevamente volver a esos tiempos de oración en agradecimiento de lo que el Señor nos muestra. Cuando vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos entonces qué importante es mantener una vida de oración, una vida buscando siempre hacer su voluntad, presentando todo delante de Dios y velando siempre y perseverando en aquello que el Señor nos muestra. Orando en todo tiempo. Cuando vemos la palabra en sí misma, en griego hace mención a toda estación. Y esto se refiere entonces dando a entender cómo se presenta la oportunidad y cuando haya exigencia. Entonces, cuando nos dice cuando se presenta la oportunidad o cuando haya exigencia, al decir en todo tiempo, nos está haciendo mención de que, mis hermanos, esta comunicación con el Señor es constante, es en todo momento y debe ser para nosotros un estilo de vida. En Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, perseveran en la oración, velando con ella con acciones de gracias. En acción de gracias significa entonces andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso nos dice también Colosenses capítulo 4, entre los versículos 5 y 6. Vemos entonces cómo perfectamente está interrelacionada las Escrituras y nos habla de andar sabiamente con otras personas, llevando la palabra de Dios, mostrándola con gracia, mostrándola de tal forma que pueda darse a conocer y pueda
reflejarse no solamente en lo que podamos decir, sino en cómo la palabra ha operado en nuestra vida y de esta manera la palabra ha permitido ser transmitida en nuestra forma de vivir. ¿Cuál es el estilo de vida que tienes tú? ¿De qué manera tú te desenvuelves día a día? Es la palabra de Dios operando en tu vida que te permite cada día poner en práctica todo lo aprendido. ¿O solamente estamos teniéndolo como un mero conocimiento, que solamente puede ser memorizado y agradable a nuestros oídos? Ayer hablábamos sobre ello, mis hermanos, y tenemos que cuidarnos de eso. La palabra tiene que ser puesta en ejecución, tiene que verse en la práctica, tiene que darse a conocer. Pablo emplea las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 21, verso 36, cuando dice: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mantenernos firmes, poniendo en práctica, haciendo de la palabra de Dios un estilo de vida en nuestra vida. Pablo lo cita también en Romanos capítulo 12, verso 14. Está hablando de la oración con acción de gracias en estos versículos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el verso 12, que hace referencia a gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando nos muestra una manera de vivir diferente, una forma de vivir perseverante en la palabra del Señor, vemos entonces lo que hemos podido leer en Romanos capítulo 12, entre los versículos del 12 al 14. Claramente nos está mostrando la forma como nosotros tenemos que presentarnos. Y es por ello entonces, mis hermanos, cuán importante es poder mantener esa ruta de conversación con el Señor, ese diálogo que se mantiene cuidadosamente en la perseverancia de leer la palabra de Dios como debe ser. Uno tiene que tener esos tiempos especiales en donde va a dedicarse al Señor en la oración. Debes saber escuchar lo que Dios se muestra en su palabra. Tienes que darte los tiempos apropiados para poder conocer en la palabra de Dios la voluntad del Señor. Y eso toma tiempo, pero toma también una actitud distinta, una forma de vivir diferente, un compromiso para hacer las cosas verdaderamente como el Señor espera que nosotros podamos responder. Y es por ello entonces que a medida que hemos ido viendo cada uno de estos puntos, vamos a ver cuán trascendental es para nuestra vida mantener estos principios muy en claro. Perseverar en la doctrina, debemos de mantenernos firmes, comprometidos y sobre todo, mis hermanos, anhelando siempre glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo estás viviendo en estos días? ¿Cómo estás haciendo de tu vida una vida que pueda reflejar un estilo de vida diferente? Una vida que pueda transmitir esos tiempos especiales con el Señor. Nosotros tenemos que mantenernos en el cuidado de estar en todo tiempo en oración
como lo podemos ver también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar, mantenerse continuamente en esa relación con el Señor. En el punto 5, donde nos hace referencia a restablezca el altar personal, conyugal, familiar. Mis hermanos, cuando hablamos de restaurar el altar personal, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mis hermanos, vemos en la palabra del Señor cuán importante es reconstruir, restaurar ese altar personal, conyugal, familiar. Cuando nosotros pensamos que solamente es mencionar, sí, tenemos que reconstruir y vamos a hacer esto y pensamos en aquello y tomamos las decisiones por ligereza, realmente no estamos construyendo el altar, sino más bien estamos mirando las ruinas de nuestras propias acciones y esperando que algo suceda para que esto pueda mejorar. Tenemos que tomar decisiones y comprometernos, cada uno de nosotros, y velar por el cuidado de la familia. Y debe ser en ese orden correcto. Ese altar personal, ese tiempo a solas que tenemos con la palabra del Señor. Necesitamos, cada uno de nosotros, tomar muy en serio el mantenerse firme en separar ese tiempo especial con el Señor. Primero porque es importante para la vida de cada uno de nosotros, porque es nuestra relación personal con el Señor que nos ayudará a cada uno a vivir una vida unida en la voluntad del Señor. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, qué problemas, qué conflictos puedes estar pasando, qué situaciones te pueden llevar a que puedas presentarte al Señor, tal vez en medio de tantas cosas, de tantas situaciones que termina uno considerando acercarse a Dios por ligereza y tomarte unos minutos y considerar que ya hicimos suficiente. Restaurar el altar personal con el Señor es reconocer que no nos hemos presentado delante de Él correctamente y al mismo tiempo presentarnos delante del Señor dispuestos a ser transformados por Él. Y eso significa en donde el Señor tenga la prioridad en todo. Es en ese momento en donde nosotros empezamos a aprender cuán importante es restaurar esta relación personal con el Señor. Cuando vamos a poder mirar más allá, cuando vamos a poder ver, por ejemplo, cómo está tu relación conyugal, de qué manera estás cumpliendo la labor por la cual Dios te ha puesto, como esposa en el hogar, como esposo en el hogar, de qué manera tú estás cuidando y guardando el mantener esos tiempos a solas, como matrimonio, como pareja que fue unida y que en el matrimonio se mantiene ese vínculo sagrado con el Señor y por ello demandará esos tiempos también como pareja en oración, buscando que el Señor pueda guiarlos en cada etapa de sus vidas. Eso permite entonces establecer esa relación sólida en el matrimonio. Y eso, mis hermanos, va a llevar también a que la familia pueda mantener también un hogar
correcto, un hogar en donde se guarde y se cuide y se lleve la sana doctrina. Entonces los hijos también se incluyen en ese tiempo especial de relación íntima con el Señor. Y el padre y la madre y los hijos están con un solo objetivo: honrar a Dios, glorificar su nombre. ¿Cómo estamos levantando el altar, mis hermanos, en el hogar? ¿Cómo se está llevando de forma personal, de forma de pareja, tanto como el esposo con la esposa? ¿Cómo se está llevando con los hijos? Todo esto, mis hermanos, tiene que forjarse en la voluntad del Señor, y es por ello que tenemos que mirarlo tal cual como el Señor lo muestra. Porque vemos que en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, hace referencia claramente cuando Elías hace mención de esto: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué significa? La prioridad en tu vida es restaurar ese tiempo especial, ese tiempo a solas, esa forma como te presentas delante del Señor. Y por ello, mi hermano, estamos hablando de tiempos distintos, tiempos en donde tenemos ese celo, ese cuidado y esa reverencia para con el Señor. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que pueda ser el tiempo de restaurar, de guardar y de empezar a presentarse correctamente en el altar personal con el Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos.